Pérez. Hola, soy Daniel. Yo soy Braulio. Yo soy Raúl. Yo soy Alesa. Y yo soy la mamá. Hola, muy buenos días, querido público. El día de hoy vamos a hablar sobre la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es un proceso en el cual la planta produce su propia energía a través de la luz solar, del aire y del agua, o las sales minerales también. Y bueno, con esta pequeña introducción podríamos tener una idea más clara sobre qué es la fotosíntesis. Pero por ejemplo, ¿sabían que la palabra foto significa luz y la palabra síntesis significa composición? Bueno, este y otros datos más vamos a presentarles a continuación, junto con nuestros expertos, Braulio, Alesa, Raúl y yo. ¿Y qué hay de mí, ah? Ah, espera, bueno, y tú también, mamá. Y pues bueno, comencemos con la presentación. Bueno, en la oportunidad de hoy ha venido el experto Raúl que nos va a explicar acerca más de la fotosíntesis. A ver, Raúl, ¿qué es la fotosíntesis? Para que las plantas se alimenten, existe la fotosíntesis para ello. Es un proceso químico por el cual las plantas hacen para conseguir su propio alimento, con un último fin de crecer y desarrollarse. Ya te hemos introducido el tema, pero ¿por qué en el primer lugar? Las plantas, gracias a la fotosíntesis, logran producir oxígeno. Este mismo es un recurso vital para nuestras vidas, ya que sin eso no habrá vida en la Tierra. Además, absorben gases tóxicos, como el dióxido de carbono, y mantienen equilibrio de los gases atmosféricos. Las plantas mismas también son importantes para el resto de los seres vivos, ya que se encuentran en una parte sumamente importante de la cadena alimenticia. Las plantas pueden sintetizar materia orgánica a partir de materia inorgánica. Ellos pueden crear su propio alimento, al contrario de los animales y nosotros los humanos. Es por eso que son la base de alimentos de muchos organismos vivos. Muy interesante tu explicación, Raúl. Bueno, ahora público, pasemos con el experto Braulio. Bueno, Braulio, a ver, explícanos acerca de el proceso de la fotosíntesis. Antes de pasar a explicarles el proceso de la fotosíntesis, déjenme explicarles acerca de la estructura de la planta. Empecemos desde abajo. Las raíces son la parte de la planta que absorbe el agua y las sales minerales provenientes de la tierra. El tallo transporta el agua y los minerales de la raíz a las hojas. Las hojas reciben la luz y el aire. Además, aquí es donde ocurre el proceso de la fotosíntesis. Y en la parte más alta se encuentra la flor, la parte reproductora de la planta, donde se producen las semillas. Como la fotosíntesis se realiza dentro de las hojas, ¿quién les diré su estructura? Las hojas están conformadas por las células del mesófilo. Más adentro de ellas se encuentran los cloroplastos. Esos tienen un líquido llamado estroma y unas estructuras llamadas granas, que son tilacoides apilados uno sobre otro. Y si vamos aún más adentro, podremos ver que dentro de los tilacoides hay proteínas más clorofila, que es lo que le da el color verde a las plantas. La fotosíntesis tiene dos etapas. En la primera se necesita la presencia de la luz para realizarla. Y la primera fase, llamada fase luminosa, la cual, como bien dice su nombre, depende de la energía lumínica. Este proceso ocurre en los tilacoides, donde la energía lumínica proveniente del sol y el agua con las sales minerales absorbidas por las raíces desde la tierra, llegan a las hojas de la planta, donde son absorbidas por la clorofila. Luego pasan por los fotosistemas PSI y PSII, los cuales son sistemas proteicos. Estos toman sus electrones para producir las moléculas NADPH, portadora de electrones, y ATP, almacenamiento de energía, las cuales serán usadas en la siguiente fase de la fotosíntesis. Aparte de esto, el agua se descompone en el oxígeno que nosotros respiramos. La fotosíntesis se basa en dos procesos.
Además de la fase luminosa, existe la fase oscura, que es básicamente el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin no necesita la luz directa. Em, Se lleva a cabo en el estroma, que está en el cloroplasto, y es un ciclo que utiliza básicamente el ATP y el NADPH. El ciclo empieza con la ribosa 5-fosfato, que al pasar por una sola al inicio del ciclo, aparece el ATP y la ribosa 5-fosfato le quita un fosfato al ATP. El ATP queda como ADP y la ribosa 5-fosfato sigue avanzando por el camino. En el segundo punto, ya la ribosa con ese fosfato que obtuvo del ATP se convierte en ribosa 1,5-difosfato. Aparece el CO2 y llega el rubisco. Lo que hace el rubisco es quitarle el carbono del CO2 para dárselo a la ribosa. La ribosa se convierte en una hexosa 1,6-difosfato, pero se vuelve inestable en esta forma y se divide en dos gliceratos, glicerato 3-fosfato. Dos gliceratos 3-fosfato. Se encuentran con esos glicerato 3-fosfato se encuentran con el ATP, dos ATPs, uno para cada uno, y pasa lo mismo que en el primer punto. Los ATPs le entregan a cada glicerato 3-fosfato un fosfato y también se van como en forma de ADP. Luego de esto, los glicerato 3-fosfato que ya tienen un fosfato más se convierten en un glicerato 1,3-fosfato. En el siguiente punto, electrones y protones intervienen con el NADPH2. Lo que hace el NADPH es desprender un fósforo en cada uno de los gliceratos. Entonces, los gliceratos 1,3-fosfato con menos que pierden un fósforo, todo este proceso se llama reducción. Los gliceratos finalmente cambian de nombre a gliceraldehídos 3-fosfato. Y en el siguiente punto se regeneran en una ribosa 5-fosfato, como en la que inició todo este ciclo. Así es como este ciclo empieza otra vez. ¿Por qué se da ese ciclo? El propósito de este ciclo es llegar básicamente a la forma de los gliceraldehídos, que son la clave. Al llegar a la forma de estos gliceraldehídos, es mucho más fácil convertirse en otras moléculas, como la fructosa, aminoácidos, y estas moléculas intervienen con la estructura de la planta. Pero para llegar a la forma de gliceraldehídos que puedan crear esas moléculas más complejas, como fructosas, aminoácidos, se necesitan 12 gliceraldehídos. Con el proceso que expliqué, podemos concluir que una ribosa, con el proceso de una ribosa en el comienzo, obtienes 2 gliceraldehídos. Entonces, básicamente se multiplica todo el ciclo por 6 veces para llegar a los 12 gliceraldehídos. Y todo este proceso da como resultado glúcidos de 6 carbonos. Muchas gracias por ver el video. Y también quiero dejar unas cosas en claro. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de aprenderse esto de la fotosíntesis? Porque si no vengo yo y te doy un chanclazo. Y bueno, ya. Bueno, ahora sí, muchas gracias por haber visto el video.